Buenos días. Bueno, hoy sigo con el flequillo todo alterado, pero bueno. Vamos a hacer el perdón. ¿Qué tema el del perdón? Pero hoy vamos con ya creo que vamos por el 18, supongo, porque la verdad que no me fijé, pero creo que es el 18. Bueno, cualquier cosa, si pongo otro número, vos te vas a dar cuenta que no es el 18, pero es el 18. Para charlar del perdón hoy, dije, voy a agarrar el anexo del curso de milagros. Claro, Jesús le tuvo que mandar a Helen este anexo porque parece ser que cuando leímos todo el curso, o sea, estudiamos todo el curso, ¿no? No entendimos ni tres pepinos lo que era el perdón. Es más, seguimos hoy en día sin entender lo que es el perdón. Porque claro, hay un pequeño problema acá, que yo me estoy dando cuenta, que es que creemos que hay otros allá, que tenemos que perdonar, o que hay otros que nos tienen que perdonar a nosotros, ¿vieron? Entonces, claro, con este tema de que estamos tan aferraditos a la persona y al personaje, o sea, al yo, claro, seguimos practicando el perdón como si yo fuera yo, o sea, yo, esta Silvina, que perdona a otro, ¿sí? O que hay otros que me perdonan a mí, porque yo soy buena y perdono a Pepa. Bien, suponete que esta es Pepa y que este es Juan. Pepa tiene que perdonar a Juan porque Juan le hizo no sé qué pupa a ella. Ah, bueno, dice Pepa, yo que soy tan buena voy a perdonar a Juan. Bien, para que Dios me mire desde allá arriba y diga, qué buena Pepa, se ganó el cielo. No. Todas esas cosas las tenemos que dejar a un lado, vieron ya de una vez por todas, porque si no, no sé qué es lo que estamos haciendo. Nada. Bien. Cuando finalmente te das cuenta que una de dos, o te haces cargo, viste, de que lo que te está pasando está en tu mente y que sos vos el que percibe todo como la mona, o bueno, no pasa nada, no pasa nada. Yo te digo porque ya lo he probado miles de veces, porque la verdad que uno lo que quisiera es que la culpa la tenga otro, viste, porque esto de es mi culpa, no. Pero resulta que no es ni la culpa del otro ni la culpa tuya, así que quédate tranquilo. No, el problema es un problemita de percepción. Y fíjate que te voy a leer esto del manual de psicoterapia y vas a ver que si entendemos esto, esta partecita, entendemos el perdón así. Bien. Dice, ya se me perdió. El paciente, o sea, ¿quién sería el paciente? Nosotros. Espera aprender a lograr los cambios que quiere sin cambiar su concepto de sí mismo de manera significativa. De hecho, espera que ese concepto se estabilice lo suficiente para incluir en el mismo los poderes mágicos que busca. Desea volver invulnerable lo vulnerable e ilimitado lo finito. El yo que ve es su Dios, con minúscula, y lo único que busca es servirle mejor. Claro, el problemita es que lo que yo quiero es que se me arregle ser una mejor persona, llegar a lograr ser mejor, ganarme el cielo, ¿vieron? Bueno, no se trata de eso. Ya el cielo ya lo tenés ganado, porque en realidad vos sos el santo hijo de Dios y estamos todos en el cielo re lindo, re bien. Claro, pero queremos estar acá. Entonces, me dice el curso, el perdón es una ilusión también. Es la manera de, digamos, representar el amor de Dios del cielo acá en la tierra. Bueno, y empezamos con toda una parafernalia de lo que es el perdón y otra vez volvemos al principio. No, el perdón es darme cuenta de que lo que yo creo que sucedió no sucedió. ¿Por qué? Porque es algo que solamente ocurre en la mente.
Yo pienso, creo que sucedió tal cosa, pero en realidad no sucedió nada. Por eso el primer paso del perdón es darme cuenta de que esto es un sueño, como dice Ken Wapnick. Pero a nosotros parece ser que esa parte la omitimos. Otra parte que me tengo que acordar del perdón es que tengo que pedir corrección. Esa es otra parte que omitimos. Bien. Entonces, ¿en qué momento estamos practicando el perdón si omitimos las dos primeras partes que son las más importantes? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, dice el manual, nadie aprende más allá de su disposición. ¿Qué palabra esta, la de disposición? ¿Estoy dispuesto a perdonar? O sea, a dar mi percepción, que es falsa, porque lo que estoy viendo no es verdad, sino tan solo como yo interpreto que es. ¿O quiero seguir sosteniendo mi percepción y que sea mía, bien, y no como la ve el espíritu? ¿Estoy dispuesto a aceptar la corrección? ¿Me pregunto eso? No. Eso sí, después me sigue yendo todo como la mona, un desastre en mi vida, y digo, ay, voy a ver si encuentro la oración exacta que me cure esto, que me arregle el mundo, más que nada mi mundo, ¿no? Que me arregle la situación. Por ejemplo, si no tengo dinero, ¿qué oración será? Si me falta la salud, ¿qué oración será? Debe haber una para cada cosa. Imagínate Dios dándonos oraciones diversas para cada cosa. Dios mío, tendría que tener un libro así como el gordo de Petete para poner para todo lo que necesitamos, porque según nosotros el mundo está lleno de cosas que tenemos que arreglar. Y ese es el problema, que queremos arreglar. Si yo creo que quiero arreglar, es porque yo creo que todo está mal. O sea que creo que el mal existe. Bueno, ahí está el problema. Cuando yo deje de creer en el mal, voy a dejar de ver que hay cosas que están mal. Claro, porque el mal no existe. Es una creencia. Pero para mí es verdad. Es muy verdadero. Sí, hay gente mala allá afuera. Claro, el problema es que no hay gente. O sea, no podemos dejar de creer que hay gente. Claro, porque si yo dejara de creer que hay personas, yo también tendría que reconocer que tampoco soy una persona y no me gusta ni medio esa idea. No, no, ¿cómo que no soy una persona? Yo soy esta persona importante. Mira, Silvina, que tiene el canal de YouTube, Sé una luz brillante. Lo que parece ser que no nos dimos cuenta nunca es que el canal dice sé una luz brillante, ¿no? Yo no me puse soy una luz brillante. No, yo no soy nada. Gracias a Dios me estoy dando cuenta de que ya no existo y que no soy una persona y eso me está mejorando mucho las cosas porque ya vamos soltando un poco la cosa. Entonces el canal decía, sé una luz brillante, o sea, todos, yo te estoy diciendo, yo que creo que esto soy yo y vos que sos vos, pero que en realidad no es así, sé una luz brillante, todos somos una luz brillante porque hay una solamente. Un solo ego, un solo espíritu. Pero esto del al ego no le gusta ni medio, al ego le gusta muchos, que haya muchos, ¿entendés? Bueno, pero el camino es la unidad, no queda otra. Yo sé que vos quisieras que venga, no sé, Brad Pitt con la varita mágica, te tocara así, viste, y te dijera, bueno, ya está, tus problemas se han solucionado, pero no, mira, yo te digo que ya cuando te hayas dado bastantes golpes contra la pared, te llenas de chichones, en un momento vas a darte cuenta de que tiene que haber otra manera, porque ya todas las que probé no sirven. Bueno, el asunto es que tenés que darte cuenta de que no tenés culpa de nada, ¿sí? De que nunca pecaste, nunca te separaste, que sos inocente, ¿bien? Esa es a donde es lo que tenemos que recordar. Bien, pero para recordar todo eso, no lo recordamos como personas. Tenemos que invocar a esa parte de nuestra mente que se llama mentalidad recta,
Espíritu Santo, para que nos recuerde quiénes somos. Y eso lo tengo que hacer en un momentito, que tengo que sentarme en silencio y pedir ayuda, para ver de otra manera. No pedir ayuda como estamos acostumbrados. Ay, Dios mío, que se me vaya el dolor de cabeza. Ay, Dios mío, que me gane el loto. Ay, no, todas esas déjalas, no. Hagamos oración de sanación todos juntos, oremos, juntémonos, tampoco. Esa también déjala para afuera. No, porque lo que es verdad en este mundo, lo que da resultado es esto. También olvídate de ese también, déjala para un lado. No. Mira, la única solución es la unidad, porque si el problema es la separación, ¿cuál va a ser la solución? La unidad. ¿Qué palabra esa? No nos gusta la unidad. Claro, imagínate, unidad. Ya nos imaginamos como todos los cuerpos ahí unidos, pegajosos, con el olor a chihuahua, paca, ¿no? Ya no me dejas en un colectivo y decís, ay, todos unidos, acabó. Ya es como que la mente empieza a divagar, ¿viste? Y dice, a la unidad, no. Bueno, un rato sí, un rato me voy a unir y voy a amar al prójimo, un rato, pero no mucho, porque tampoco es cuestión que desaparezca, ¿vieron? Porque vos imaginate, si desaparezco, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Me pierdo todo esto? Bueno, yo te digo que cuando vos desaparezcas, todo esto desaparece junto con vos porque está todo en tu mente. Ay, mira lo que dice acá. Acá esta parte está genial. Dice, uno de los errores que el ego fomenta es que él es capaz de verdadero cambio, por consiguiente de verdadera creatividad. Cuando hablamos de la ilusión salvadora o el sueño final, no es esto lo que queremos decir, pero aquí radica la última defensa del ego. La resistencia es su manera de ver las cosas, la interpretación del progreso y del crecimiento. Estas interpretaciones estarán necesariamente equivocadas, puesto que son ilusorias. Los cambios que el ego busca no son cambios reales. Son solo sombras más profundas o tal vez distintos patrones de nubes. Sin embargo, lo que está hecho de nada no puede ser llamado nuevo o diferente. Las ilusiones son ilusiones. La verdad es verdad. Claro, yo lo que quiero es que mi ilusión se haga verdad. Claro, porque el ego siempre me dice, tenés que mejorar, vamos a ser más espirituales, seamos mejores que aquellos otros pobres, mira, que no entienden nada. Vos sos muy especial. Mira, estudiás el curso de milagros, haces videos por YouTube, mira, tenés más reproducciones que otros. Ay, Dios, imagínate, todo eso al ego, allá. Claro, qué lindo. Hasta que llega un día que te levantás y estás hecho torta, te sentís como la mona y decís, pero ¿qué pasa? El espíritu me abandonó hoy, como el desodorante, ¿vieron? Claro, pareciera como que el espíritu era como el desodorante ese que nunca te abandona, pero parece ser que esta vez el desodorante se acabó, no sé qué pasó, y te abandonó. Ay, no, ya las cosas no me salen tan bien. No, la culpa la debe tener el curso. O seré yo, que no lo estoy haciendo bien. No, sí debe ser eso. No estoy perdonando. No estoy perdonando. ¿Cómo era que tenía que perdonar? Ah, sí, voy a buscar en el libro a ver cómo eran los pasos del perdón, porque ya me olvidé. El perdón es que te des cuenta que lo que creíste que sucedió no sucedió nunca. No hay nada que perdonar en realidad, no hay nada que perdonar, aunque vos creas que sí. Bueno, yo ya te di muchas herramientas, ya me cansé. Viste, ya es hora de que los pongamos en práctica. Te lo digo a vos y me lo digo a mí, porque vos sois yo y yo soy vos, así que estamos todos en lo mismo. Bien, fíjate lo que dice acá.
nadie que aprenda a perdonar puede dejar de recordar a Dios. Claro, todos decimos que queremos recordar a Dios, pero no queremos perdonar. El perdón, pues, es todo lo que necesita enseñarse, pues es todo lo que necesita aprenderse. Todos los obstáculos al recuerdo de Dios son forma de falta de perdón y nada más. Todo pesar, dice el curso, es una falta de perdón. Mi única función aquí es perdonar, pero yo creo que mi función es otra, que es la función de teatro, esta que estamos haciendo acá. Que mi función es ser una buena madre, una buena, no sé, tía, una buena youtuber, qué sé, cualquier cosa. Cualquier cosa es mi función, menos la que tengo, que es la única, perdonar. ¿Qué palabra esa? Esa del perdón no le gusta a nadie, a nadie, a nadie. Le digo porque a mí me llegan así comentarios por ahí, que a nadie le gusta eso. Claro, no. Cuando vos empieces a ver de a poquito, practicando el perdón cada día, pero el perdón verdadero, no practiques el otro porque no te sirve para nada, te lo vuelvo a repetir, no sé si te quedó claro, que la salvación, ¿qué dice el curso de qué es la salvación? Ah, sí, es darme cuenta de que me estoy haciendo todo esto a mí mismo, claro, mí mismo, si yo digo a mí mismo es que no hay otros, todas las relaciones están en mi mente. Me estoy imaginando todo. Somos todos imágenes, ¿bien? El otro día una señora me decía, pero las otras gentes, ¿qué va a pasar con nosotros? No, quédate tranquila que no va a pasar nada, a todos nos va a pasar lo mismo, porque somos todos el mismo. Claro, es muy difícil soltar el concepto de persona. Persona, personalidad. Voy a ir al psicólogo para que me arreglen y yo ser mejor, a ver si puedo mejorar un poco, porque si yo creo que puedo mejorar un poco es porque me creo que estoy mal, muy mal, si no, no creería que necesito arreglarme. Bien, y esperen que me falta una parte, ya para rematar con el perdón porque sea bueno. Dice, porque el papel de psicoterapeuta no, eso no viene. Toda enfermedad es mental. Fíjate, hasta eso nos dicen, que la enfermedad es mental. Es un juicio sobre el Hijo de Dios y el juicio es una actividad mental. O sea, ¿dónde está ocurriendo todo? En la mente. ¿Quién juzga? ¿Quién interpreta? Date cuenta que estamos siempre distraídos ahí afuera, juzgando cómo deberían ser las cosas, porque nosotros no queremos aceptar que lo que es y nada más, porque tiene dos letras, ¿vieron? Es corto, Dios es, el amor es, no. Nosotros queremos poner muchos conceptos a continuación y definir para que sea importante la cosa. La otra vez en el YouTube no sé quién, una que no existe, ¿no? Como yo tampoco, ¿no? Tampoco dentro de mi sueño, ¿vieron? Me puso, ay, pero eso que hiciste está mal, muy mal, porque Pepa Juana inventó esa oración y vos la estás enseñando y está mal, porque no es así. Mira, la palabra papa no es papa, es cebolla que tenías que decir en ese lugar. Y de eso hacemos un mundo, porque ¿cómo dijo papa si tenía que decir cebolla? Se va a venir el mundo abajo.
Terrible, ¿no? Bueno, así es como hacemos siempre. Claro, primero para llegar a alcanzar la cordura me tengo que dar cuenta que estoy totalmente loco. Bien, porque mientras yo crea que yo soy cuerdo y que hay otros que están locos allá, no hay solución. Mientras yo crea que soy esta que perdona a Pepe o a Juan o a no sé quién, tampoco hay solución. Te lo vuelvo a repetir. Tenés que acordarte de eso. Ay, mirá todos esos que enseñan el curso de milagros mal, decimos. Menos mal que estoy yo, que lo explico bien. O el Ho'oponopono. Yo, que hice el curso con Jacinta Pichimahuida, yo lo estoy enseñando bien. Menos mal que existo yo, que lo enseño y doy seminarios y llevo la paz al mundo, porque si no esto, Dios mío, no tiene arreglo. Ho'oponoponemos todos juntos para que el mundo se salve. ¿Qué mundo que no existe? Si no existe el mundo, ¿qué mundo queremos salvar? ¿Te das cuenta que tenemos un toque obsesivo con querer cambiar las cosas? Que si estoy gordo porque estoy gordo, que si soy petizo porque soy petizo, me compro taco, que si tengo el pelo chongo me tengo que ir a la peluquería, que no, que me pinto, que me tengo que poner el trapo en la cabeza y decir aloha, aloha, para que la gente me vea linda y chula y diga, mira qué santa la Silvi, ay, ella es tan buena, tiene una paz la chica, me transmite todo. No, si yo no te transmito nada, porque vos estás soñándome, yo te cuento, sí, sí, estamos todos soñándonos a todos, es un solo sueño, sí. Hay uno que está soñando, que es el soñador del sueño. Entonces estas cositas pasan dentro del tráiler, acá de la peli esta. ¿Por qué? Porque no queremos despertar. Queremos seguir soñando este mundo loco para seguir siendo especiales, especiales. Pero no es un pecado ser especial, ¿eh? Es un juego de niños tonto. Pero nos tenemos que dar cuenta que es eso, que no hicimos nada malo, que no rompimos el cielo, que no le hicimos daño a Dios, que Dios nos ama, a pesar de que vos crees que no, porque te olvidaste, ¿viste? Te olvidaste de que Dios te ama. Entonces ahora dices, ay, no tengo más amor, lo tengo que andar buscando por ahí fuera. Claro, porque te olvidaste. Menos mal que con el perdón podemos recuperar la memoria. Bueno, mira, practiquemos el perdón, porque es lo único que tenemos para hacer acá. Porque, mira, si parece que tenemos que hacer muchas cosas, por ejemplo, ir a hacer los mandados al chino, comer, cocinar, hacer la popola, pipí, ir a trabajar, sí, los chicos, la escuela, que se saque buenas notas, vieron que pase de grado el nene, a ver ya una vez por todas, que llegue a ser alguien importante. Así de paso demuestra que yo fui una buena madre, ¿viste? No que me deja como la mona, este pibe que no estudia. Pero todas esas cosas, ¿viste? Esas son las que nos tienen acá como locos, porque, mira, te digo, nunca te salen las cosas bien. Yo te voy a decir una frase que me dijo una vez un hombre, que también me lo soñé, ¿no? Alberto, también el nombre me soñé. Decía, ten cuidado con tus planes porque pueden llegar a realizarse. Claro, yo en ese momento no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Sí, claro, porque uno se la pasa planificando su vida y no ocurre lo que planificaste, no, por lo general los planes no te salen bien y a veces te salen bien, se realizan, pero resulta que no era lo que era para vos, no, y te sentís mal. Entonces, ¿para qué planificar, no? Mejor practicar el perdón. Esto te da resultado, te lo puedo garantizar. Practica el perdón que te dice el curso de milagros, que es el único que hay. Bueno,
Mira los otros videos anteriores porque no vamos otra vez a decir los pasos del perdón. Nos vemos en el próximo video. Chao.